Hola, Hola, profesor. Hola a ¿cómo todos. estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien. Me alegro mucho. Bien, vamos a partir con la sesión de hoy. Ahí. Vamos a partir con la sesión de hoy, que corresponde a la cuarta jornada del ciclo de charlas Formándonos para nuestros niños, que es el proyecto de educación sexual integral. Antes de partir de lleno con la charla del profesor Carlos, quiero darle algunos avisos administrativos. Uno, está disponible la opción de pregunta y respuesta para que mientras va pasando la charla, ustedes vayan enviándonos sus preguntas y así nosotros vamos ordenándola y a medida que va pasando el tiempo del espacio de preguntas, vamos coordinándolo un poco mejor. Lo segundo es que está también habilitado el chat, para que a través del chat, al final de la charla, nos dejen sus contactos, aquellas personas que hayan recibido el link para esta charla, por algún medio que no sea miembro del proyecto Vencer, y así nosotros les podemos mandar el link de la próxima sesión, que es la última, que sería la charla Consecuencias psicológicas en nuestros niños, dictada por la psicóloga Margarita Rojo. Bien, entonces partimos con la charla de hoy con el profesor Carlos Casanova, quien nos va a hablar sobre el fundamento filosófico de ESI. El profesor Carlos se graduó como abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Es doctor también en filosofía por la Universidad de Navarra y actualmente ejerce como académico en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En circunstancias normales le diría al profesor, lo recibimos con un fuerte aplauso, pero bueno, aquí no se puede. Y además se me olvida también darle las gracias públicas al profesor porque sin él este curso tampoco hubiese sido posible. Nos ayudó mucho con los contactos y los charlistas, así que también darle las gracias por eso. Profesor, le cedo la palabra. Gracias, Emiliano, por organizar este curso. Miren, lo que voy a hacer ahora es hacer como un elenco de los filósofos y las doctrinas que se encuentran detrás de la educación sexual integral. Al final espero conectarlo con aspectos concretos de lo que está pasando en Chile, pero me parece necesario conocer cuál es el trasfondo filosófico y todas las raíces que tiene, ¿ya? Entonces voy a comenzar diciendo que claramente hay una fuerte influencia del marxismo en la ideología de género que está detrás del proyecto ESI. Y además del marxismo, también del nietzscheanismo. O sea, Marx y Nietzsche son realmente las dos fuerzas eh, filosóficas más importantes detrás de lo que estamos viendo. Pero la concreción del modo como se está desarrollando la ideología de género va más allá de Marx y Nietzsche, por supuesto. Y vamos a ver entonces quiénes son los otros autores que han impulsado que el marxismo y el nietzscheanismo fluyan en la dirección en la que están fluyendo ahora. Entonces, lo primero que hay que saber sobre el marxismo es que no se trata de un movimiento o una doctrina utopista que quiere que vivamos en un mundo más justo, como se suele decir eso. Eso es un engaño. Una lectura directa y atenta de las obras de Marx, no de lo que dicen los marxistas sobre Marx, sino de las obras mismas de Marx, comenzando por sus poesías juveniles, nos revela que Marx ni siquiera es un filósofo ateo. Marx era un filósofo antiteísta. Marx creía en Dios y creía en Satanás también, y era satanista. Y esto no es un invento mío, eso lo pueden ver en sus poemas de juventud, muy particularmente en el violinista de Fiddler, en inglés, que no sé cuál es el título en alemán. Lo pueden ver también en su única obra de teatro, que se llama Ulanem, que es Emmanuel cambiado de manera satanista. Bien, y lo pueden ver en otras muchas obras de Marx, pero en el violinista expresamente Marx dice que él ha hecho un pacto con el diablo. Hay otro poema importante en este sentido que es Invocación de un desesperado. Bien, entonces uno ve que Marx no es un ateo, no es un utopista, no busca la justicia, es un antiteísta.
Y como digo, esto se ve muy bien en sus poemas. Por eso, la esencia de su filosofía se encuentra en una obra bastante conocida y muy corta, bastante conocida en cuanto al nombre, no en cuanto al contenido. Yo les recomendaría leer las tesis sobre Feuerbach. Esa es la obra, tesis sobre Feuerbach. Es una obra que él escribió solo, temprano, en los años 30, 34, si no recuerdo mal, pero que luego reescribe junto con Federico Engels. Bien, en estas tesis sobre Feuerbach se ve, como digo, la esencia del marxismo. Y se ve muy bien que lo que él quiere es combatir a Dios. Combatir a Dios. Él elogia a Feuerbach. Feuerbach sostenía que Dios no es otra cosa que la proyección a un cielo ideal de todo lo noble que hay en el hombre. Y Marx aplaude eso. Pero luego dice, Feuerbach se queda corto en la crítica al teísmo, en la crítica a Dios. Se queda corto, muy corto. ¿Por qué? Dice, la manera de hacer que desaparezca el teísmo no es simplemente diciendo que Dios es una proyección de todo lo noble que hay en el hombre, sino que es después destruir toda la base secular que se proyecta hacia el cielo ideal. Y eso conecta con algo que él dice en Invocación de un Desesperado, precisamente. Él allí dice, yo quiero dejar sin recompensa la mejor parte del hombre. Porque la mejor parte del hombre, como decía Feuerbach, es la que se proyecta hacia el cielo ideal. Eso es lo que Marx quiere destruir. Hay que destruirlo. Porque si no se destruye, el hombre va a seguir proyectándolo hacia el cielo ideal. Bien, y hay dos puntos centrales que en las tesis sobre Feuerbach aparece que Marx quiere destruir. Y esos son la verdad y la familia, nada menos. En cuanto a la verdad, Marx sabe que por verdad se entiende la adecuación entre el intelecto y las cosas. Es decir, si yo digo, yo qué sé, Emiliano está sentado, eso es verdad. Emiliano está sentado, lo estamos viendo, a menos que nos engañe haciendo un ejercicio extraño de, yo qué sé, de estar en cuclillas pareciendo estar sentado. Pero Emiliano está sentado, eso es verdad. Ya, entonces Marx dice, la verdad como adecuación no le interesa a nadie, nada más a los católicos, dice él. Así lo dicen los católicos. Entonces, lo que interesa a partir de ahora ya no es describir cómo es el mundo, sino transformar el mundo. De manera que a partir de ahora, dice Marx, verdad va a ser lo que convenga a la revolución. Con ese parágrafo aparentemente sencillo de las tesis sobre Feuerbach, Marx está fundando el totalitarismo, porque lo más esencial del totalitarismo es el rechazo radical de la verdad. Con ese parágrafo, Marx está convirtiendo la palabra humana en un arma. Cuando un comunista dice algo, no hay que entender que está diciendo cómo es el mundo, hay que entender que está usando la palabra para producir la revolución. Es decir, la palabra es un arma. En la boca del comunista la palabra es un arma. Y eso viene de Marx y Engels. El otro punto es el rechazo de la familia. En las tesis sobre Feuerbach, Marx dice de manera muy interesante que, como decía antes, Feuerbach dice que la Sagrada Familia es una proyección de la familia humana. Entonces, para criticar a la Sagrada Familia, lo primero que hay que decir es eso. La Sagrada Familia es una proyección de la familia humana. Pero para abolir la Sagrada Familia, no basta con decir que es una proyección de la familia humana, sino que hay que abolir la base secular que se proyecta al cielo ideal. Es decir, hay que abolir la familia. Y de ahí surge el proyecto marxista, que es parte de la esencia del comunismo y el marxismo, de abolir la familia. Marx quiere abolir la familia porque es la manera de eliminar todo rastro de la huella, toda huella de Dios de la realidad que nos rodea, eliminarlo. ¿Para qué? Para eliminar la conciencia de que Dios existe.
Bien, si uno reflexiona sobre estos dos aspectos, uno se da cuenta de eso. Cuando el marxista dice que quiere la justicia o que quiere la utopía, eso es un arma. Eso es un arma que se dirige a conquistar el poder, a producir la revolución. La primera víctima, vamos a decir, preclara de esta manera de usar el lenguaje, bueno, hubo muchas víctimas antes que él, pero una víctima muy importante es Shliapnikov. Shliapnikov era un hombre muy notable. Él era un campesino de una familia All Believers o antiguo cristiano de Rusia, que sin embargo en su juventud perdió la fe y cayó presa de la ideología revolucionaria. Y desde entonces se convirtió en un promotor del comunismo y se adhirió al partido, a los bolcheviques, a Lenin. Fue seguidor de Lenin. Llegó a ser un buen trabajador técnico, trabajaba el metal, si no recuerdo mal, y cuando todos los bolcheviques estaban, los líderes bolcheviques estaban exilados en diversos lugares de Europa, Lenin estaba en Suiza, el único miembro del comité central bolchevique que quedó en Rusia, en San Petersburgo, fue Shliapnikov. Y Shliapnikov era un hombre de un coraje enorme, y él se atrevía a pasar la frontera y entonces recoger instrucciones de Lenin y volver a entrar en Rusia. Bien, luego cuando fue necesario que los bolcheviques emigraran de San Petersburgo a Moscú, él organizó la evacuación de San Petersburgo. Fue un hombre muy importante en que se concretara la revolución bolchevique. Fue el que preparó el terreno mientras todos los grandes líderes estaban en el exilio, y fue el que hizo posible la revolución estuvo presente en febrero, la revolución de febrero, y fue uno de los que hizo que tomara el curso que tomó, y luego fue uno de los hombres decisivos de la revolución de octubre. Bien, este hombre, en el año 22, estaba ya cansado de que todo lo que él había soñado que iba a ser el comunismo para los trabajadores, cada día estaba más lejos. Entonces lideró la oposición de los trabajadores contra el Comité Central. Oposición que fue aplastada. A él no lo mataron en ese momento porque era muy importante, pero sí lo relegaron y nunca más ocupó un puesto importante en el partido. Hasta que en el año 29 ya llega Stalin al poder, comienza a intentar sacarlo del medio. En el año 33 lo arresta, se pasan bastante tiempo torturándolo e intentando que confiese que es un traidor, pero no lo consiguen porque era un hombre muy, muy valiente, y finalmente lo matan a tiros en la cárcel sin el show trial, sin el juicio televisivo. Bien, este hombre es una de las víctimas de la retórica comunista que él mismo promovió, creyendo que estaba luchando por un mundo más justo, cuando en realidad estaba luchando porque unos sinvergüenzas conquistaran el poder y se dedicaran a oprimir al mundo entero. Bien, entonces Marx quiere también abolir la familia. Ya he explicado por qué, pero hay otra razón por la que él quiere abolir la familia. Marx quiere el poder total. Marx quiere el poder total. Y resulta que para obtener el poder total hay que lograr que el hombre se convierta en un individuo desnudo, un individuo que no tenga ninguna red de apoyo, de manera que su único apoyo sea el Estado. Entonces, en ese momento, si la autoridad central del Partido Comunista logra conquistar el poder y logra que los individuos que integran la sociedad política estén totalmente aislados unos de otros y dependan enteramente del Estado, entonces habrá conquistado el poder que él quiere, que es el poder total. El poder total. Bien. Entonces, esa es una cosa. La otra cosa interesante en la obra de Marx es el programa que él establece en el Manifiesto Comunista para abolir la familia. Él no solamente dice que hay que abolir la familia en las tesis sobre Forbach, sino que el Manifiesto Comunista dice cómo hacerlo. Y es muy interesante. Es una estrategia revolucionaria que se conoce desde el siglo XVII, pero que él la dominó de una manera magistral.
es la denuncia de los vicios de la institución, porque toda institución humana tiene vicios, la generalización de esos vicios, la atribución del vicio a la estructura de la institución y por tanto la propuesta de abolición de la institución. Esa es una parte de la estrategia. Y la otra parte de la estrategia es introducir cuñas separadoras entre los diversos miembros de la sociedad respecto de la familia y también respecto de unos miembros y otros. Por ejemplo, en el Manifiesto Comunista él dice que la abolición de la familia será solamente la abolición de la familia de los burgueses porque ya los proletarios no tienen familia, cosa que es falsa, pero él lo dice así, para poner a los proletarios contra la familia burguesa. Pero luego dice, en todo caso, dentro de la familia, la mujer ha sido siempre explotada por el hombre. Entonces lo que vamos a hacer es liberar a la mujer de su marido. Y luego dice, y además, los hijos siempre han sido explotados por los padres. Entonces lo que vamos a hacer es liberar a los hijos respecto de los padres. ¿Ya? Y luego, si uno conecta esto que él dice en el Manifiesto Comunista con lo que ha dicho en las tesis sobre Feuerbach, uno entiende un poco más lo que está pasando. Porque el movimiento feminista y el movimiento de los derechos de los niños son una concreción del Manifiesto Comunista. Pero están usando estos movimientos una distorsión radical de la historia. Y eso no sería posible sin la previa destrucción de la verdad como adecuación y su sustitución por la verdad como lo que convenga a la revolución. Entonces ustedes tienen una masa importante de gente, de intelectuales, que saben que están mintiendo y no les importa. Están distorsionando el pasado completamente y lo están haciendo adrede. Pero eso no importa porque cualquier cosa que convenga para la revolución, eso vale. Eso vale. Entonces, toda la historiografía sobre la familia y sobre la mujer está radicalmente viciada. Intelectuales que están detrás, en último término, muchas veces lo saben, pero quieren eso. Bien, la segunda corriente importante que entra en la ideología de género es Nietzsche. Nietzsche, como ustedes probablemente han oído, es un neosofista. Nietzsche cuando considera la filosofía griega se pone de parte no de Sócrates sino de los sofistas. Y lo que él admira de los sofistas es que ellos decían que los hombres que no le hacen caso a la justicia, que buscan la injusticia, son una especie de superhombre, más fuerte que todos los demás. Si logran cometer la injusticia haciéndose pasar por justos, y si logran, entonces parecer justos, porque lo que importa es el parecer y no el ser, dicen ellos. A Nietzsche esto le parece genial, porque él piensa que los verdaderos hombres o los superhombres son aquellos que se logran liberar de toda regla moral, que pueden desafiar cualquier regla moral y que pueden desafiar la verdad. Entonces, él piensa esto y por eso él incluso dice que para ser un superhombre hay que violar reglas morales básicas. Por ejemplo, cometer incesto. No, o sea, con una hermana, con una cuñada. Bien, entonces el incesto, el asesinato son maneras de violar la moral y convertirte en un superhombre. Esto él también lo toma en parte de Dostoyevsky. A lo mejor algunos de ustedes han leído Crimen y Castigo. Raskolnikov encarna esta idea, pero Raskolnikov es anterior a Nietzsche. Nietzsche se inspira en Dostoyevsky, solo que en Dostoyevsky, que conoce a los socialistas, el nihilismo es criticado. En cambio, en Nietzsche el nihilismo es abrazado. El nihilismo es abrazado. De hecho, Nietzsche, por ser postcristiano, es mucho peor que los sofistas griegos, mucho peor. Entonces él piensa que la mayoría del género humano está compuesta por borregos y que esos borregos tienen que ser dominados por el superhombre. Tienen que ser dominados por el superhombre. Esos borregos son los que aceptan la moral y el orden divino.
Entonces, los superhombres tienen que explotar a esos borregos, quitarles la carne y la lana, como decía Trasímaco y también dice Nietzsche. Y el objetivo del superhombre es el poder desnudo, al estilo de Satanás o del anticristo. Una de las obras de Nietzsche es precisamente el anticristo. O sea, él expresamente dice lo que él quiere es producir una radical transvaluación de los valores que permita deshacerse de Dios. O sea, que lo que se considera malo se considere bueno, que lo que se consideraba injusto se considere justo, que todo se invierta completamente para deshacerse de Dios. Entonces, esto requiere destruir todo el orden de la razón que se descubre en el mundo y toda estabilidad que hay en el mundo. Y él expresamente dice que hay que abolir el yo y que hay que abolir la gramática. Hay un pasaje en el ocaso de los ídolos donde él dice, mucho me temo que mientras sigamos creyendo en la gramática no tendremos más remedio que seguir creyendo en Dios. Ok, la concreción más espectacular que se ha dado después de Nietzsche de este intento de abolir el yo es la ideología de género. Porque la sexualidad, o sea, el que yo sea hombre, o que yo que sé, una de mis oyentes, no sé quiénes están oyendo, pero una mujer que me esté oyendo, sea mujer, eso es una propiedad del individuo. Yo no puedo no ser hombre, por más que yo me esfuerce, no puedo dejar de ser hombre, porque eso tiene una raíz biológica que es imposible cambiar. Y eso siempre lo han dicho todos los lógicos de la historia, empezando por Proclo. Todo el mundo ha dicho, eso no se puede cambiar. En los años 70, cuando García Enterría, un gran jurista español, criticaba el positivismo, una de las cosas que decía es que el legislador no puede cambiarlo todo. Hay límites a lo que el legislador puede hacer. Y un ejemplo que él ponía es, el legislador no puede hacer que una mujer sea hombre o que un hombre sea mujer. Eso es imposible. Bien, pero la ideología de género convence a la masa de que eso sí es posible, de que en realidad el legislador puede hacer que un hombre sea mujer o que una mujer sea hombre. Todo lo que hay que hacer es tener una ley que diga eso y luego cambiar una cosa en el registro. Eso es magia. Es abracadabra y ¡pa! El hombre se convierte en mujer. Lo que Dios creó lo aniquiló el hombre o el diablo, no sabemos, ¿verdad? Entonces, así lo dicen ellos. El hombre ahora es mujer. ¿Por qué? Porque él lo desea así. Por supuesto, eso es falso. Pero con eso se destruye la sumisión del borrego a la realidad. Y entonces se prepara el camino para una tiranía totalitaria sin precedentes. O sea, cuando el que tiene el poder puede decir, esto ya no es hombre, sino que es mujer. Y todos tienen que repetirlo, y todos lo repiten, además convencidos de que es así. Y además pensando que quien no acepte esta mentira, porque es una mentira, es un imbécil y un desgraciado y un intolerante que hay que suprimir, o cuyo discurso por lo menos tiene que ser suprimido. Cuando el nietzscheano logra esto, tiene todo preparado para una tiranía totalitaria. Algo semejante ocurre con el aborto, aunque en el caso del aborto la realidad negada es menos evidente que en el caso de la sexualidad, ¿verdad? Pero es bastante evidente, hoy en día bastante, no evidente, pero bastante cierto, que la vida humana comienza en la concepción. La masa de conocimiento biológico y genético que tenemos, unida a una reflexión filosófica, lleva a concluir sin ningún género de duda que la vida humana comienza en la concepción y que por tanto matar a un cigoto o a un embrión directamente es cometer un homicidio, matar a un inocente. Y esto, las personas más inteligentes como Peter Singer, que es un gran abortista mundial y uno de los líderes del animalismo, lo reconoce abiertamente. Él dice, por supuesto que la vida humana comienza en la concepción, pero luego dice, pero es que no todo ser humano es persona. Y nuevamente allí el nietzscheanismo está venciendo, porque Nietzsche es enemigo de la dignidad humana. Porque la dignidad humana supone que el superhombre no puede pisotear al borrego. Entonces, el superhombre tiene que acabar con esa idea de la dignidad humana. Peter Singer lo dice expresamente, no todo ser humano es persona.
hay seres humanos que no son personas y por tanto, dice él, los podemos matar sin cometer homicidio. Y él dice, el no nacido no es persona. El ya nacido hasta el año y medio no es persona. Yo puedo matar a un niño de 1 año, según Peter Singer, sin cometer homicidio. ¿Ya? Bien. También, por ejemplo, Steven Pinker, que es un filósofo que estuvo de moda en Estados Unidos hasta hace poco, quizá todavía está algo de moda. Steven Pinker tiene un título de un artículo famoso que es muy revelador de este nietzscheanismo que domina nuestra cultura. El título es The Stupidity of Dignity, la estupidez de la dignidad. O sea, decir que todo ser humano es digno es una estupidez, dice él, una estupidez. Bien, cuando uno logra que esta mentalidad se masifique, está todo preparado para un genocidio, Por eso en el siglo XX, por influencia de Nietzsche con los nazis y de Marx con los comunistas, hubo los genocidios que hubo en el siglo XX, que fueron terribles. Pero en el siglo XXI hay un genocidio en curso y yo les auguro que los del siglo XX se van a quedar chiquitos comparados con el del siglo XXI. Bueno, en Venezuela hay un genocidio en curso inmisericordia. Pero en China hay un genocidio en curso inmisericordia. Pero de eso voy a hablar un poco más adelante. Ok, entonces Marx y Nietzsche son la base de esto. Después de ellos viene Sigmund Freud. Sigmund Freud, como ha mostrado Klaus Droste, es un discípulo directo de Nietzsche que en realidad pretende realizar lo que Nietzsche decía que hacía falta para realizar su revolución, era ser un médico nietzscheano. Eso es lo que quiere hacer Sigmund Freud. Entonces, según Freud, la moral no es sino la supresión del complejo de Edipo movida por el instinto de supervivencia. Entonces, según Freud no hay verdad. Lo único que es verdad, según Freud, es el psicoanálisis. Entonces, mientras todos los hombres, el yo y la conciencia de todos los hombres, es un teatro de títeres que mueven los hilos de los impulsos inconscientes, él, en cambio, es el único que realmente tiene una ciencia, que es el psicoanálisis, y nos dice la verdad infalible, que es que no hay moral, que no podemos controlar nuestros impulsos, o si los controlamos estamos haciendo mal, etc. Bien, detrás de la ideología de género también se encuentra alguna corriente de la Cábala. Hay muchas corrientes de la Cábala que ha estudiado Gershom Scholem, y no todas están detrás de esto, pero algunas sí que lo están. Y son aquellas corrientes que pretenden abolir los contrarios, por ejemplo. Pretenden abolir la diferencia entre hombre y mujer, entre niño y adulto. Y son corrientes satanistas, lo que llaman cainitas, que piensan que la serpiente fue la que liberó al hombre en el paraíso. Ustedes a lo mejor han oído eso. La publicidad ha usado eso. La serpiente, hay una publicidad que presenta la manzana mordida como si fuera una gran cosa, y como si de ahí viniera una especie de ciencia humana del bien y del mal. Bien, eso está conectado con la Cábala, no con toda la Cábala, sino con una de las ramas de la Cábala que ha estudiado Gershom Scholem. Hay otras corrientes que no voy a mencionar porque veo que me estoy alargando. Otro autor muy importante es Heidegger. Hay uno que no quiero dejar de mencionar, que es Wilhelm Reich. Wilhelm Reich es un representante de la escuela de Frankfurt que muy temprano, podemos decir que es un precursor de la ideología de género, muy temprano se dio cuenta de que la manera más eficaz para acabar con la religión es sexualizar a los niños. Esa es la manera más eficaz de acabar con la religión. Y de hecho, él sexualizó a su propia hija de 2 años. A los 2 años le enseñó a masturbarse, a la niña de 2 años. Aunque yo creo que la niña le salió rebelde. Entonces la niña amaba la verdad a pesar de todo lo que hizo Wilhelm Reich, por cierto, pero eso es otra historia. Ahora, la ONU ha suscrito esta ideología de Wilhelm Reich. Los lineamientos técnicos sobre educación sexual, por ejemplo, los del año 2009, agosto del 2009, decían abiertamente que a los niños a los 5 años hay que enseñarles lo que es la masturbación, que sobarse los genitales produce placer, que eso no tiene nada de malo, lo único es que hay que hacerlo en privado, que no te vean. Eso viene de Wilhelm Reich y de esta rama de la escuela de Frankfurt. Y estos lineamientos del 2009 y también los del 2018, que son menos
agresivos, pero que también son muy agresivos, han sido suscritos por la UNESCO, por la UNICEF y por la OMS, que como se ve entonces no son estructuras promotoras del bien de los niños, sino todo lo contrario. Son estructuras que quieren corromper a los niños. Bien, otro filósofo importante, Foucault, de quien no voy a hablar, y uno de los más importantes es Marcuse. Marcuse lo que promueve, a lo mejor ustedes han oído hablar de eso alguna vez, o alguno me ha oído hablar a mí de eso, es la tolerancia represiva. Marcuse se da cuenta en los años 60, en el 65 y el 68, en este ensayo llamado Tolerancia Represiva, que publicó en el 65, pero le hizo un postscriptum en el 68, se dio cuenta de que los proletarios en las repúblicas occidentales ya no podían ser los portadores de la revolución. ¿Por qué? Porque estaban muy cómodos, estaban muy bien. Entonces, si uno quería producir la revolución, no podía contar con ellos. Había que buscar otro grupo humano portador de la revolución. ¿Y cuál era ese grupo humano? Él dijo, bien, tienen que ser intelectuales que en uso de su libertad de pensamiento incurran en la perversidad, en la monstruosidad, dice él, en este ensayo. Bien, ¿y a quién se asocia entonces Marcuse? Se asocia a intelectuales que han incurrido en la perversidad y en la monstruosidad. O sea, Wilhelm Reich y la escuela de género que ha surgido en Estados Unidos con Alfred Kinsey. Vamos a ver si les... bien, no sé, no puedo escribir, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, Alfred Kinsey se escribe K-I-N-S-E-Y, es muy famoso, ya todos ustedes seguramente saben quién es. Entonces Marcuse se asocia con ellos y él, o sea, Marcuse dice que lo que hay que hacer es cambiar la noción de tolerancia, de manera que se pueda considerar fuera del rango de tolerancia o como intolerantes a aquellos que sostienen doctrinas regresivas. Y cuando él define en su ensayo que es una doctrina regresiva, nunca lo dice tan claramente, pero se ve que está pensando en el cristianismo. Entonces lo que hay que hacer es cambiar la noción de tolerancia de manera que los cristianos aparezcan como intolerantes. ¿Y cuál es el camino para hacer eso? Bueno, promover la ideología de estos señores, Kinsey, Benjamin, Money y otros semejantes, y considerar que todos los que se opongan a esa ideología son intolerantes. Ahora, en los años 60, cuando él quería abolir la familia, igual que todo el movimiento de mayo del 68, él se daba cuenta de que la mayor parte de la población en las repúblicas occidentales se oponía a esto, le horrorizaba esto. Y por eso Marcuse, ¿puedo compartir pantalla un momento, Emiliano? Sí, se puede. ¿Cómo lo hago? Tiene que pinchar donde dice Share Screen. ¿Cómo? Ah, aquí está, compartir pantalla, sí, sí. Ok, a ver si lo consigo acá. Aquí está. Miren, Marcuse, ¿ven esta línea que está acá? Marcuse dice esto, lo quiero leer para que ustedes vean literalmente lo que él dice. La mayoría ya no tiene razón para reclamar el título democrático de ser el mejor guardián del interés común. Y tal mayoría es casi lo opuesto de la voluntad general de Rousseau. Está compuesta de individuos que han identificado efectivamente sus intereses privados con las funciones públicas. ¿Hay alguna alternativa diferente de la dictadura de una élite sobre el pueblo? El pueblo, expuesto al indoctrinamiento liberal, tendría que recibir información tendenciosa en la dirección opuesta. No deberían bloquearse los caminos por los cuales pudiera desarrollarse una mayoría subversiva. Y si ellos se cierran por la represión organizada y por el indoctrinamiento, su reapertura puede requerir medios aparentemente antidemocráticos. Incluirán la eliminación de la tolerancia
de grupos y movimientos de opinión y de reunión que promueven políticas agresivas. Además, la restauración de la libertad de pensamiento puede hacer necesarias nuevas y rígidas restricciones a la enseñanza y a las prácticas en las instituciones educativas. O sea, para lograr la tolerancia de la ideología del género, a lo mejor hay que suprimir la tolerancia ahora de doctrinas y cambiar la tolerancia en las instituciones de enseñanza y en las instituciones educativas. La tolerancia liberadora, entonces, significaría intolerancia contra movimientos de la derecha, o sea, contra el cristianismo, y tolerancia a movimientos de la izquierda. En cuanto al alcance de esta tolerancia, se extendería a la etapa de la acción tanto como a la de la discusión y la propaganda, de los hechos tanto como de las palabras. O sea, hasta ahora en Occidente siempre se ha permitido la discusión de cualquier doctrina, y se ha perseguido la comisión de hechos ilícitos, o también de una doctrina cuando lleva a la comisión de hechos ilícitos, ¿verdad? Pero lo que está diciendo Marcuse es, hay que perseguir no solamente las acciones delictuosas o delictivas, sino la enseñanza de las doctrinas de derecha, es decir, del cristianismo. Las condiciones en las cuales la tolerancia puede llegar a ser liberadora y humanizadora tienen todavía que crearse, o sea que ahora no tiene que haber tolerancia. Cuando la tolerancia sirve principalmente a la protección y preservación de la sociedad represiva, es decir, del cristianismo y del patriarcado, como dicen ellos, entonces la tolerancia se ha pervertido. Y cuando esta perversión se inicia en la mente del individuo, en su conciencia, en sus necesidades, cuando los intereses heterónomos lo ocupan antes de que pueda experimentar su servidumbre, entonces los esfuerzos para contrarrestar su deshumanización deben comenzar en el lugar de entrada, allí donde la conciencia falsa toma forma, o más bien es sistemáticamente formada. Debe comenzar con la contención de las palabras e imágenes que alimentan esta conciencia, es decir, tiene que empezar en la familia y el jardín de infancia. Eso es la ESI. Eso es la ESI. Una eliminación del cristianismo en la familia y el jardín de infancia. Voy a dejar de compartir pantalla. Eso es. Ay, ya. Es que quiero... Ay, no sé cómo salir de pantalla completa ahora. Nosotros ya dejamos de ver. Ya, ok. Perfecto. Entonces, después de Marcuse, los autores importantes en los que me voy a detener brevemente, y luego estoy llegando al término, ¿verdad? Porque aunque empezamos un poco tarde, 7 minutos tarde, pero luego voy a hablar directamente de lo que pasa en Chile y luego abrimos las preguntas, ¿ya? Pero los autores de los que no quiero dejar de mencionar son Kinsey, Benjamin y Money. Alfred Kinsey fue el primero que quizá hubo un precedente en Alemania, pero el más conocido que intentó cambiar el género de un niño, ¿ya? Kinsey y Benjamin intentaron hacer eso. Más tarde, en los años 60, Money, el doctor Money, efectivamente hizo eso en un caso que les voy a contar. Ahora, esta idea de cambiar el sexo de un niño viene de la concepción que tienen Kinsey, Benjamin y Money, tomada en parte de Simone de Beauvoir, sobre el sexo. Ellos dicen que el sexo no es sino una construcción cultural. Y entonces ellos son los que acuñan el término género en este sentido técnico, como si la definición sexual, vamos a decir así, de una persona depende enteramente de una construcción, ¿ya? Las investigaciones de Kinsey sobre la sexualidad humana se concretaron en varios tomos, y hay un tomo que se llama La sexualidad masculina, que es muy interesante, entre otras cosas porque se ve claramente en ese tomo que Kinsey, para llevar a cabo sus investigaciones, sometió a abuso sexual en manos de centenares de niños pequeños de los barrios pobres alrededor, en Indiana y en Chicago, sobre todo de negros, de niños afroamericanos,
bueno, lo sometió a abuso sexual sistemático y para eso contrató pedófilos, ¿ya? Y eso se ve en las tablas. Hay una autora israelí que ha denunciado esto muy bien, que es Judith Reisman, o Reisman, como lo quieran decir. Ella tiene denuncias muy claras sobre Kinsey, y si uno ve, uno lee lo que dicen las tablas, uno se da cuenta de que hubo abuso sexual de menores para conseguir esas tablas. Lo pueden ver en mi artículo Genealogía del Género en mi blog, los que quieran. La cita textual de Kinsey. Ok, pero Money en los años 60 tuvo la oportunidad, vamos a decir así, de verificar su teoría. ¿Y cómo se le dio esa oportunidad? Bien, nacieron en el año 65 dos gemelos de apellido Reimer, R-E-I-M-E-R, Reimer, que eran Bruce y Brian. Y resulta que a ellos les iban a practicar una circuncisión por un problema que tenían, pero como hubo una tormenta de nieve, ellos llegaron a la clínica, pero no llegó el doctor que tenía que practicar la circuncisión. Entonces otro profesional de la salud que no era cirujano dijo que él podía hacerlo. Y trató de hacerlo, pero le dañó el pene a ese niño. Entonces al año siguiente, los padres de este niño conocieron al doctor Money y él los convenció de que podían hacerle una cirugía a este niño, implantarle un órgano sexual femenino. Y ellos accedieron a eso. Y él les dijo que de esta manera se iba a comprobar su teoría de que el sexo era algo totalmente construido. Entonces, a partir de ese momento, ellos criaron a ese niño como niña, ¿ya? Tenía escasamente un año cuando esto ocurrió, cuando sufrió la operación y cuando empezó a ser criado como niña. El Time muy rápidamente publicó este experimento diciendo que era un éxito y que comprobaba definitivamente la teoría de Simone de Beauvoir, según la cual el género es una cosa construida, ¿ya? Sin embargo, el caso estuvo lejos de comprobar nada, porque ese niño, a quien le cambiaron el nombre, no recuerdo ahora el nombre, que le pusieron como mujer, nunca aceptó que era una niña, nunca, a pesar de que él no sabía que era un niño. Por ejemplo, ni siquiera lograron que orinara sentado, siempre orinó de pie. Esto era tan claro que cuando llegaron a la pubertad, él y su hermano, y él recibió, por supuesto, hormonas femeninas, todo esto. Pero cuando llegaron a la pubertad, Money dijo que para que adoptara la actitud femenina, lo que había que hacer era que mantuviera contacto sexual con su gemelo Bruce. Y entonces tuvieron contacto sexual, pero ni aún así aceptaba que era una niña. Tenía un problema psicológico terrible. Entonces la familia habló finalmente con otro médico que les dijo que esto era una locura y que había que decir al niño la verdad. Cuando le dijeron la verdad, el pobre se roció de benzina y se prendió fuego, pero no murió, siguió vivo. Y ya a partir de ahí no quiso que nadie lo llamara con el nombre de mujer, pero tampoco lo llamaron Brian, sino David Reimer, se llamó a partir de ahí. Bien, él fue desgraciado toda su vida hasta que en el año 2008 se suicidó. En el año 2006 se había suicidado su hermano ya. Ese es el gran éxito del experimento con el cual se inició la teoría de género. Ese es el gran éxito. Después, en el tiempo de preguntas, les puedo leer un texto de un antiguo transexual que se arrepintió y tiene un testimonio muy interesante sobre este tema, porque lo que yo quiero que quede bien claro, y lo quiero decir antes de acabar entonces, es que esta ideología no tiene ninguna preocupación por las personas que sienten disforia de género o por las personas que tienen tendencias homosexuales. No tiene ninguna preocupación por esas personas. Esta ideología es una ideología que lo que pretende es conquistar el poder. Lo que pretende es tomar a los niños de lo que ellos llaman los heterosexuales o los cisgender, como dicen ellos, tomarlos y corromperlos.
e imponer su ideología a sangre y fuego. Eso es lo que ellos quieren. Les importa un comino lo que pase con las personas de carne y hueso que tienen delante. A la mayoría de ellos, hay mucha gente que está engañada a causa de la propaganda sistemática que se ha hecho, pero la mayoría de ellos, de los intelectuales que están detrás, no la gente engañada, sino los intelectuales saben muy bien y les importa muy poco las personas de carne y hueso. Entonces, aquí no se trata de tolerancia. Aquí hay una intolerancia, como ha dicho Marcuse, hay una intolerancia radical. Son tan intolerantes que no pueden tolerar que haya padres que quieren educar a sus hijos en la tradición y en las virtudes propias de la vida familiar, porque ellos quieren abolir la familia. Bien, esta ideología durante el gobierno de Bachelet avanzó muchísimo, y lo avanzó por el impulso que le dio el gobierno, por el impulso que le dio, por ejemplo, la alcaldesa de Santiago, como ustedes recuerdan, Santiago era, ¿verdad? No recuerdo. Por la acción de la APROFA, que es APROFA es la presencia en Chile de Planned Parenthood. También la Fundación Miles, que está conectada a través de APROFA con Planned Parenthood, y otras muchas instituciones financiadas con fondos internacionales que pretenden acabar con las tradiciones chilenas y con la estructura política de Chile también. Por eso estamos en este movimiento revolucionario, que ha sido movido por los intelectuales como quería Marcuse. También hay que saber que a esta gente la educación les importa muy poco, porque como sabían los griegos ya, y también lo estudia muy bien C.S. Lewis, el autor de Narnia, en un libro filosófico muy bonito y muy interesante que se llama The Abolition of Man, la abolición del hombre. Como ellos sabían y saben, bueno, Lewis estará en el cielo, yo creo, la educación tiene que usar las potencialidades del niño, desarrollar las potencialidades del niño, y poner al niño en contacto con la realidad inteligible, de manera que el alma del niño se expanda, por ejemplo, contemplando la belleza, por ejemplo, contemplando lo divino, contemplando la verdad, contemplando la ciencia. En eso consiste la educación. Pero si ustedes ven, aunque Bachelet habló mucho de la calidad de la educación, nunca habló de que los niños tienen que leer bien, tienen que escribir bien, tienen que calcular bien, nunca habló de eso. De lo que habló fue de la inclusión. De la inclusión, que es la terminología marcusiana que se ha introducido para declarar intolerantes a los cristianos o a los que sostengan la moral del sentido común, vamos a decir así. ¿Ya? Que es una palabra bastante bien pensada, porque incluye, la palabra inclusión incluye ser bueno con los discapacitados, que es algo muy bueno, y aceptar la ideología de género, que es algo terrible. Entonces, con una sola palabra, confunden totalmente el lenguaje. Bien, pero si la educación no respeta la naturaleza, las potencialidades del niño, no es otra cosa que manipulación. Eso lo dice muy bien Luis. Entonces, una ideología que pretende manipular a los niños, que pretende imponerles disforias de género, que pretende exponerlos a actividad sexual en la infancia, que pretende abolir la infancia, no es sino manipulación, no es educación. Y todos los que promueven la ideología de género, les importa un comino la educación, no les importa para nada destruir la ciencia. Y lo último que voy a decir es lo siguiente, miren, en realidad la ideología de género no es sino la vanguardia de la revolución. Pero la revolución no es simplemente la ESI, no es simplemente el proyecto de ley de garantías de la niñez, no es simplemente la despenalización de la seducción homosexual de los menores de 18 años, incluso o sea, entre 14 y 18 años. No es simplemente eso, que todo eso tiene proyectos de ley en el Congreso. No es simplemente eso. Cuando se dé la revolución, se va a destruir la propiedad privada, se va a acabar la libertad de pensamiento, no solamente en esta materia, sino en toda materia. Cuando se dé la revolución, va a entrar el Partido Comunista Chino a Chile, como ha entrado en Venezuela. Eso es la revolución. Es la entrada de un poder totalitario extranjero
y la completa sumisión de Chile a ese poder totalitario extranjero, que es un poder totalitario inmisericordia. Lenin decía, corrompe la moral de un pueblo y este caerá como un fruto maduro en tu mano. La ideología de género es la corrupción de la moral del pueblo, por la que el Partido Comunista Chino espera que Chile caiga como un fruto maduro en su mano. Y Chile ya ha rechazado todas las instituciones que podían defenderlo. Chile ha rechazado su constitución, que era una garantía para que no se instalara un totalitarismo. Chile ha rechazado sus tradiciones cristianas y católicas, que eran lo que apartaba a Chile del marxismo y de la ideología de género. Chile ha rechazado sus organismos de seguridad, que son lo único que puede salvar a Chile de esta invasión extranjera. Entonces, si no reaccionamos ahora frente a la ideología de género, lo que viene después es la destrucción radical de Chile por parte de un poder extranjero que a mí, por lo menos, me da mucho miedo. Bien, eso ahí acabo y ustedes ahora pueden hacer las preguntas a través de Emiliano, no sé si directamente o a través de Emiliano, no lo sé. Sí, yo voy leyendo las preguntas, profesor. Ya. Bien, la primera es la siguiente. En el proyecto de nueva constitución de la presidenta Bachelet, en el capítulo de derechos fundamentales, se agregaban dos derechos. Derecho a la personalidad, que era desarrollar libremente su personalidad, y segundo, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, al respeto de su integridad y desarrollo moral, físico y sexual, y la autonomía progresiva. Poner estos derechos en la Constitución da más fuerza al conflicto dentro de la familia. ¿Esta estrategia de proclamar derechos individuales es la forma para destruir las instituciones? ¿Qué opina de esto? O sea, efectivamente, una manera de destruir instituciones es entregar derechos individuales que sean incompatibles con la institución. Entonces, concretamente, la autonomía progresiva, que es un concepto, porque autonomía progresiva en sí mismo, esas palabras en sí mismas, no significan nada malo, ¿verdad? Si uno busca el diccionario de la Real Academia, busca autonomía y busca progresiva, es algo evidente. Los seres humanos, a medida que van creciendo, se van haciendo más autónomos. Pero el sentido que ha dado a esa expresión la ideología que está detrás de todo esto es un sentido perverso, porque el sentido que se le ha dado es oponer el niño a los padres y abolir la patria potestad. Eso es lo que se ha pretendido hacer con esa expresión. Entonces, con la capa de la autonomía progresiva, por ejemplo, se permite que una niña de 14 años aborte sin permiso de sus padres, si es que un médico considera que puede sufrir daños psicológicos al hablar con sus padres, por ejemplo. Y por supuesto va a ser un médico de APROFA que lo que quiere es abortar para que el Estado le pague la plata que le tiene que pagar por el aborto, entre otras cosas, ¿ya? De APROFA o de otra, no sé si de APROFA, pero en definitiva de Planned Parenthood, probablemente, por lo menos inicialmente. Entonces, en cambio, esa misma niña que por el concepto de autonomía progresiva puede abortar sin permiso de la mamá, no puede someterse a una operación de apendicitis sin permiso de la mamá. Entonces, ahí se ve que el concepto de autonomía progresiva es totalmente ideológico. Aparentemente dice algo sensato, pero en realidad es un arma lingüística para oponer los niños a los padres y entonces introducir dentro del seno de la familia la autoridad estatal o la autoridad internacional que reemplace a los padres. Por eso mi amiga Elizabeth Rivera, que habló la semana pasada, dice que la ideología de género y la ESI y toda esta terminología legal que se está introduciendo, lo que pretende es dejar a los niños en un nuevo tipo de orfandad, porque los van a separar de sus padres y los van a entregar a funcionarios estatales anónimos. Y los van a oponer a sus padres, de manera que los niños se van a convertir en delatores de sus padres. Yo quiero que quede claro una cosa. Aquí se ha hablado mucho en la oposición de que hay una revolución molecular. Yo creo que eso es un disparate. Yo creo que eso es un disparate. No hay revolución molecular. Hay una apariencia de revolución molecular. Entonces, cuando se dan derechos individuales, parece que se va a producir un caos, porque va a haber muchos
individuos, cada uno va a hacer algo diferente, ¿verdad? Parece eso. Pero en realidad va a haber una estructura estalinista, una estructura partidista organizada que va a recibir las denuncias de los niños y entonces va a perseguir a los padres. Entonces se está consiguiendo con esta ideología lo que apenas se consiguió en la Unión Soviética. En la Unión Soviética se consiguió que unos niños delataran a sus padres, pero era algo raro. Aquí se podría conseguir que muchísimos niños delaten a sus padres con esta creación de derechos ficticios y la sustitución de los padres por burocracias protectoras de estos supuestos derechos. Eso. Bien, profesor, sí. O sea, y en el fondo los padres que acepten, digo, estos proyectos de ley como ese, al final aceptando, casi que uno podría decir que se convierten en unos funcionarios estatales, ¿o no? O ya ahí sería extremar un poco el ejemplo. No, así es. Mira, de hecho, la ley de garantías de la niñez, que está ahora en el Congreso, en el Senado, o sea, pretende eliminar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y pretende que los padres simplemente sean como ejecutores de la formación de los niños en los derechos que define la ley. De manera que ya los padres no pueden definir, por ejemplo, si le van a enseñar una tradición moral o ética o religiosa a sus niños, sino que deben enseñar solamente la concepción que está detrás de esa ley, y si no lo hacen, están violando los derechos de los niños y por tanto podrán ser sancionados, no sabemos, yo no sé muy bien todavía cuáles son las sanciones, pero podrán ser sancionados duramente por no respetar los derechos de los niños. Sí. Bien, aquí hay otra pregunta que corresponde a lo siguiente. Muchos de estos cientistas sociales y psicólogos son la base de lo que hoy se enseña. ¿Es posible desarrollar una psicología vinculada a Dios o a las ciencias sociales? ¿O las ciencias sociales están irremediablemente corrompidas? No, no están irremediablemente corrompidas. Hay personas que estudian la psicología, por ejemplo, de una manera compatible con la filosofía clásica y con la religión cristiana y católica. Por ejemplo, en la Universidad Finisterre hay un grupo que se llama Psicología Integral de la Persona, que están haciendo mucho bien. En la Universidad San Sebastián está Klaus Droste como decano, que pertenece a este grupo también. Alejandro Serani ha trabajado muchos años en esta dirección. Entonces, no, se puede hacer lo que llaman ciencia social y psicología de una manera compatible con la filosofía, pero requiere mucho estudio y requiere mucha atención. No tragarse como verdad cosas que uno no ha entendido bien. ¿Ya? Eso es lo primero. Porque eso es una parte del problema. La gente va leyendo y leyendo y leyendo y asume como verdad un dogma sin haber reflexionado si eso es verdad o no es verdad. Hay que tener cuidado. Y eso. Aquí ponen que la tasa de pedofilia y abuso sexual en los niños ha aumentado un montón. Y si es que podría ahondar en la relación que hay con respecto a ESI y este tema del abuso sexual infantil, si es que los protege, Sí. no los protege, cuánto los protege, si es que nos podría comentar un poco de eso. Sí, mira, la ESI se presenta como un proyecto que pretende proteger a los niños contra el abuso sexual infantil. Y la prensa argentina, por ejemplo, ha trabajado para que aparezca así. Por ejemplo, en enero, me parece que del 2019, como que era, o de este año, no recuerdo, decía la prensa que con las clases de ESI han aparecido muchas más denuncias contra el abuso sexual infantil. Pero la verdad es, como les va a decir Margarita Rojo la próxima semana, con mucha mayor prolijidad que yo ahora, ella sabe mucho más de eso. La verdad es que la ESI, al sexualizar a los niños, destruye las barreras de vergüenza y las barreras morales que tienen los niños para esta actividad, de manera que los preparan para ser víctimas de actividad pedofílica sin ni siquiera darse cuenta de que están siendo violados por esta actividad pedofílica, porque han sido preparados en el salón de clases. Y de hecho, las propias clases de ESI en Argentina muchas veces han sido directamente clases de abuso sexual de menores. O sea, clases en las que se ha abusado sexualmente de los menores. Por ejemplo, una madre argentina contaba
que a su niña de 9 años en la clase la profesora la hizo masturbarse delante de los compañeros y todos tenían que masturbarse y todos tenían que tocarse unos a otros. Ahora, una maestra que hace eso tiene que ser una pedofílica. Yo no entiendo que un maestro normal, que tenga su cabeza normal, pueda pensar que está bien agarrar a los niños y hacerlos masturbarse delante de ella y delante de los otros. En otro caso, una madre argentina vio que su hijo de 4 años había cambiado bastante y le preguntó qué pasaba, tal. Finalmente logró que el niño le contara que su maestra de ESI resulta que tenía pene y que en una clase se había desnudado para mostrarles que había mujeres que tenían pene y que luego había hecho todo tipo de otras cosas, ¿ya? Entonces, y que les había dicho a los niños que no le dijeron nada a la mamá porque si se lo decían se podía morir la mamá. Entonces el niño no quería decirle nada porque pensaba que su mamá si iba a morirse se lo decía. Bueno, eso es abuso sexual de menores. Y es un abuso sexual institucionalizado y masificado. Y eso es lo que quiere Wilhelm Reich, eso es lo que quieren los marxistas, porque es la manera de destruir la infancia y es la manera de acabar con la creencia en Dios, piensan ellos. ¿Ya? Wilhelm Reich decía, si yo sexualizo a los niños, no van a creer más en Dios. ¿Cómo lo decía él? Se esfuma esta fantasmagoría del cerebro. ¿Ya? Esa es la idea. Bien. Profesora, otra pregunta es, ¿cuánto aportan los liberales a la aprobación de proyectos de este estilo? Digo, como liberales en contraposición a los marxistas. Y relacionado con esto, o se lo hago como una segunda pregunta que yo creo que se puede relacionar, es cuánta esta influencia en el campo social o político en que nos encontramos con respecto al plebiscito del 25 de octubre. Ya, ¿cómo era la segunda? O sea, primero lo de los liberales y los marxistas, Sí, ya. y después lo O sea, segundo. fíjate, muchas élites que no son marxistas, sino que, por ejemplo, adhieren a esta corriente de la cábala, como alguna parte de la masonería, estas corrientes, no todas las corrientes de la cábala son así, pero los que adhieren a esta corriente de la cábala, que quiere abolir, los contrarios que abolir la infancia, etcétera, puede ser que apoyen este proyecto. Pero hay otra cosa, que es que hay un interés internacional enorme en promover esta agenda. Hay mucho dinero que viene de afuera, hay mucha presión de la ONU, entonces hay mucha presión de los medios de comunicación social. Fíjate que la señora Inhoque publicó una carta defendiendo la ESI en el Mercurio, y el Mercurio no publicó ninguna respuesta, y hubo muchas respuestas, pero no publicaron ninguna. Entonces los medios de comunicación también estaban presionando en esta dirección, y eso hace que algunos políticos que no tienen raíces, que no tienen una comprensión profunda de su oficio, se dejen llevar por la corriente. Después, respecto al plebiscito, yo te digo lo siguiente: la Constitución actual defiende la familia y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Camila Rojas y Camila Vallejo saben esto, por eso ellas van por el apruebo, porque ellas saben que la Constitución es un obstáculo para esto, es un obstáculo. Y aun cuando ellas aprueben la ley, se sabrá que esa ley está violando la Constitución. Y aun cuando el Tribunal Constitucional, por presión o por la razón que sea, diga que no viola la Constitución, todos sabemos que sí violaría la Constitución. Entonces es un problema para ellos. La Constitución, que como decía antes, tiene garantías claras contra este tipo de cosas. Vi que hay un comentario que dice que el abuso sexual no se da por la ESI. Claro que hay abuso sexual antes de la ESI, eso está claro. No todo abuso sexual viene de la ESI, pero la ESI lo convierte en sistemático e institucional. Y le digo a Viviana, que es la que preguntaba eso, mira, léete, si te interesa te lo puedo pasar por correo electrónico, el documento Lineamientos Técnicos para la Educación Sexual Integral de la ONU del año 2009. Yo lo tengo en inglés, no lo tengo en castellano, creo que ya no se consigue en internet, lo bajaron, creo. Pero si lees inglés te lo paso en inglés. Allí expresamente, como decía antes, se dice que a los niños de 5 años hay que enseñar lo que es la masturbación, que es placentera, que consiste en sobarse los miembros, y en que no tiene nada de malo, no produce ningún daño, siempre que lo hagas en privado.
Entonces, well, eso es la ESI. Eso es la ESI. Eso es Wilhelm Reich. No, no es otra cosa. Sí. Profesor, aquí dice Florencia, parece tan perfecto este plan. Cada puntada está hecha con su hilo. ¿Hay algún flanco posible? ¿Por qué cree que los chilenos no reaccionan frente a proyectos de ley como ESI ni ley de aborto, como sí ha sucedido en Argentina y Perú? Mira, yo creo que yo creo que en Chile ha ocurrido algo, han ocurrido varias cosas que son peculiares. Una de las cosas peculiares que ha ocurrido es que Piñera está con la revolución, como es evidente. Y entonces Piñera se convirtió en un líder de lo que llama aquí la derecha, esa denominación no me gusta para nada, y de esa manera logró neutralizar la oposición a esta agenda. Por ejemplo, en el año 2008, cuando Michelle Bachelet quiso imponer a los médicos y consultorios que distribuyeran la píldora el día después, algunos parlamentarios pidieron al Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre este tema. El año 2007 fue, o 6, no me acuerdo. Pero en el 2008 el Tribunal Constitucional se pronunció y dijo que esto era inconstitucional, porque violaba el derecho a la vida. Y entonces Bachelet desacató abiertamente la decisión del Tribunal Constitucional y presentó un proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo aprobó el Congreso con el apoyo de Piñera. Con el apoyo de Piñera. Cuando se introdujo la ley de aborto y se llevó al Tribunal Constitucional el problema de si el aborto era o no constitucional, el Tribunal Constitucional se pronunció porque la ley de aborto sí era constitucional, violando el precedente del 2008. ¿Pero por qué? Porque el abogado de Bachelet en el 2008 era, en el 2017, el presidente del Tribunal Constitucional, ponente de esta decisión, que debió inhibirse, pero no se inhibió, y contó la decisión con el voto favorable de la magistrada Brahms, nombrada por Piñera. Nombrada por Piñera. Entonces Piñera es un agente de la revolución. Yo eso lo sabía desde que llegué a Chile. Yo se lo decía a los chilenos, me decían, no, tú estás loco. Bueno, yo lo sabía desde que llegué a Chile, no voy a decir por qué. Pero, o sea, yo voy a decir por qué, porque Piñera está vinculado a Cisneros, que es un empresario venezolano. Y Cisneros es un agente de la revolución. Bien, entonces eso es algo peculiar de Chile, pero yo tengo que decir que Chile está despertando. Chile no despertó en octubre del año pasado, eso es falso. Chile en octubre del año pasado se volvió loco. Pero Chile está despertando. Se durmió. Entonces cada vez hay más chilenos que entienden lo que está pasando, y eso a pesar de los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social son un bloque monolítico que no publica una línea de esto, o muy poco, y muy marginal. Pero se han organizado los padres de familia, se han organizado pastores evangélicos, lamentablemente no muchos de los católicos, sí mi obispo ha sido claro en esto, de los pocos que ha sido claro, se han organizado y han alertado a la población, y cada vez se ha organizado también Emiliano, por ejemplo, que es católico, y han alertado a la población, y entonces cada vez más hay oposición a este proyecto. Por eso los congresistas están en un apuro, quieren sacar esto rapidito, porque cada vez hay más oposición. Y yo he dicho, mira, esta agresión a la familia y a los niños es tal que es un casus belli. Es un casus belli. Si un pedófilo intenta violar a mi niño y yo no tengo otra manera de evitar que lo viole que matar al pedófilo, yo lo mato. Perdóname, pero yo lo mato. Eso se llama legítima defensa de un tercero. Si yo no tengo otro medio de impedir que lo viole que matándolo, yo lo mato. Entonces, si una minoría dominante intenta someter a mis niños y a los niños de todos los padres de Chile a un régimen de abuso sexual institucional, que se preparen, porque eso es casus belli. En México, en los años 30, el PRI intentó hacer eso, y hubo una segunda guerra cristera. La primera guerra cristera todo el mundo la conoce, que fue el 26 al 29, y la ganaron los campesinos. Pero hubo una segunda guerra cristera que también ganaron los campesinos. Y yo no creo que Chile esté tan corrompido como para que los padres de familia, una vez que entiendan lo que está pasando, permitan que eso pase. ¿Ya? Eso es lo que yo pienso. Sí.
está bien. A ver, aquí había una pregunta. Buenas tardes. No todos los que estamos en contra de la ideología de género somos católicos cristianos. Yo no lo soy, pero tengo mi vida espiritual. En las instituciones educativas, ¿qué propuestas se pueden generar para educar en el bien superior de la conducta en los niños jóvenes para que se oriente hacia el bien, sin necesidad de argumentos de religión? Muy buena pregunta. Mira, yo en la Universidad Católica soy profesor de Derecho Natural y a lo que me dedico es a eso que tú estás preguntando. Entonces, yo creo que hay que estudiar a los clásicos. Mira, Andrés Bello tiene una obra llamada Latín y Derecho Romano, que te la recomiendo mucho. Se encuentra en línea en las obras completas de Andrés Bello que están en línea. Después te puedo decir el tomo, te la puedo mandar también, yo la bajé. En esa obra, Bello dice que una manera de impedir que se instale una tiranía es promover el conocimiento de los clásicos. Por eso él dice que hay que promover el conocimiento del latín, porque es el conocimiento de los clásicos lo que nos permite entender lo que es una tiranía y entender lo que es una república. La república no es algo que haya inventado la Ilustración, eso es un cuento chino. La república viene de Grecia y Roma. Entonces, un camino para oponerse a la ideología de género es estudiar a los clásicos. Platón, por ejemplo, en el libro octavo de las leyes, dice claramente, te lo voy a decir lo que dice textualmente, dice, ¿cuál diremos que es la ley que impone la naturaleza en esta unión dirigida a la procreación? Que no sea uno un hombre, otro hombre. Prohíbe la homosexualidad. Que no se dé muerte iliberalmente al género humano. Prohíbe el aborto y el infanticidio, que era común en Grecia. Las dos cosas eran comunes en Grecia. Que no se siembra sobre rocas y piedras, donde nunca germinará la semilla sembrada. Prohíbe la masturbación. Que se abstenga finalmente todo el mundo de todo surco femenino en que no se quiera que nazca esta semilla. Prohíbe la anticoncepción. Y luego propone la monogamia perfecta, más adelante en ese mismo pasaje. Entonces lo que hay que hacer es estudiar seriamente a los clásicos, yo creo. No solamente la tradición cristiana ha enseñado a luchar contra la tiranía, sino también la tradición clásica. Esa es mi respuesta. Si quieres te puedo decir más cosas después, pero por ahora eso. Sí. Me pregunta Florencia Ruiz esto si veo posible lo del PIN parental. Mira, la gente que está promoviendo acá la ESI es muy sectaria, como en México. En México son muy sectarios también. Es muy sectaria. Si ellos tienen poder para imponértela, la educación sexual integral te la van a imponer. Si se ven débiles, te van a dar el PIN parental mientras tanto. El PIN parental puede ser una solución provisional, pero no puede ser la solución definitiva, porque esta gente te dará el PIN parental si se siente débil, pero si se siente fuerte no te lo dará. Y si te da el PIN parental será con la idea de quitártelo más adelante, cuando ya estén más fuertes ellos. Ya cuando ya se haya estructurado bien todo el sistema y entonces de un plumazo puedan quitarte el PIN parental. Yo creo que sin embargo, si no hubiera otro camino, habría que promover eso, pero ahora mismo yo creo que hay que organizarse para llegar a la desobediencia civil si esta gente aprueba la ESI. O sea, que los padres se organicen, vayan a los colegios y digan, lo sentimos mucho, pero esto no lo aceptamos. Y no vamos a permitir que entre aquí la Fundación Miles a corromper a nuestros niños. No vamos a permitir aquí que entre aquí la Fundación Iguales a corromper a nuestros niños. Que vayan ellos a tener niños y los eduquen como quieran, pero que no agarren a los niños de los heterosexuales, de los cisgender, para hacer con ellos lo que a ellos les dé la gana, contra la voluntad de los padres. Eso no puede ser. No puede ser. Eso es lo que digo. Sí. Profesor José Manuel Zapater pregunta, no vivo en Chile, me pareció que al final de la conferencia usted dijo que la ideología de género hace que caigan todas las instituciones. Me parece que dijo en manos de China. ¿Podría desarrollar eso, por favor? Muchas gracias. Mira, voy a conectarlo con otra pregunta que hicieron sobre Venezuela que vi por allí. Sí. Mira, en Venezuela, la revolución, detrás de la revolución están China y Rusia, en Venezuela. Y China es la principal beneficiaria de la revolución venezolana, por muchas vías, ¿ya?
se están llevando todo el oro, Venezuela tiene la segunda reserva de oro del mundo, se están llevando el petróleo también, se están llevando el uranio, se están llevando el colta que hay en Venezuela. Venezuela además ha adquirido una deuda astronómica. Esa es la manera como en realidad se están llevando el petróleo, no se lo están llevando directamente, sino que Venezuela tiene una deuda astronómica porque China ha prestado dinero para destruir a Venezuela y entonces Venezuela tiene que pagarle por haber dado dinero para destruir a Venezuela. Bien, pero en Venezuela no necesitaron hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque en los años 70 ellos infiltraron las Fuerzas Armadas, donde se formaron 3 logias masónicas comunistas, al menos 2 comunistas y una masónica, no sé si comunista o no, que fueron los que llevaron a cabo la revolución. Entonces no necesitaron hacerlo de esta manera. Pero en Chile tuvieron que hacer lo que dijo Marcuse. Entonces hay que saber que Marcuse tiene claro que esto es simplemente un camino para la revolución. No es el estadio final. No es el estadio final. Ahora, detrás de esto, ¿quién está? China. Te voy a poner algunos ejemplos. El 15 de octubre, creo que fue del año pasado, China compró Chilquinta, una de las compañías eléctricas más importantes de Chile, que provee electricidad nada menos que a Valparaíso y por tanto a la Marina. Y el 18 de octubre comenzó la locura de Chile. China ha comprado todos casi todos muchísimos inmuebles en el centro de Santiago. China está preparando lo que llama un takeover de Chile. En mi opinión, yo he oído con mis propios oídos a Ricardo Lagos en el año 2012 en el Campus Oriente de la Universidad Católica, en un congreso de filosofía, que no sé por qué lo invitaron, por cierto. También invitaron a Salomón Lerner. Pero yo oí a Ricardo Lagos decir que el mundo necesitaba una nueva gobernancia, así con ese anglicismo lo dijo, y que esa gobernancia correspondía a China. Entonces hay que saber esto, que hay gente que trabaja para gobiernos extranjeros, y los comunistas trabajan para gobiernos extranjeros. Y aquí los comunistas tienen un protagonismo enorme, uno no entiende muy bien por qué, porque su nivel de votación es como 1%, pero tienen un protagonismo enorme. Y en mi opinión eso es un preludio de lo que viene. Preludio de lo que viene. Ahora fíjense que intenten ustedes que un comunista como Camilo Vallejo condene la tiranía de Venezuela. Jamás lo va a hacer. ¿Y por qué? Porque están de acuerdo con la tiranía de Venezuela. Es decir, con lo que está haciendo China en Venezuela, que es un genocidio. O sea, detrás del movimiento comunista mundial, en mi opinión, está China. Bueno, vean lo que está pasando en Estados Unidos. Pero bueno, no quiero entrar en eso porque eso abre otro frente, no sé, y requeriría un tiempo largo para hablar. No sé, ¿qué más decir Profesor, sobre eso? ¿No? Dime. Dime. Pasar a otra pregunta, pensé que había... Bien, pero la otra pregunta dice lo siguiente, si es que puede aclarar un poco el concepto de misericordia con respecto a tolerancia. O sea, muchas veces los cristianos nos hemos confundido con esto, ¿no? Sí, entonces, voy a aprovechar para decir otra cosa. Sí. Sí. O sea, mira, siempre la Iglesia consideró que la misericordia verdadera es ayudar al pecador a convertirse. La misericordia verdadera no consiste en decirle al pecador que lo que le está haciendo no es pecado. Eso no es misericordia, eso es demagogia. Eso es demagogia. Cuando Cristo se encuentra con la mujer adúltera, le dice, mujer, nadie te ha condenado. No, tampoco yo te condeno. Anda y no peques más. Anda y no peques más. Ya, tus pecados te son perdonados, anda y no peques más. Entonces, eso es la verdadera misericordia. Entonces, aquí hay que entender que lo que está en juego no es la tolerancia. Lo que está en juego es la intolerancia a la castidad. Esa es la palabra que yo quería decir, se me había olvidado, ya, a la castidad. Nosotros tenemos que aprender que el bien humano está vinculado a la castidad. Y uno no puede llegar a ser feliz si no es casto. Platón, en el libro 8 de las leyes, el pasaje del que estaba hablando antes, dice que cuando él proponga su ley, muchos jóvenes llenos de humor seminal, dice él, van a tomar piedras y me las van a lanzar
porque van a decir que estoy poniendo leyes absurdas e imposibles. Y él responde, no, estas leyes son posibles. ¿Y cómo sabemos que son posibles? Porque hay personas que se pasan meses sin realizar ninguna cópula sexual, ni con muchachos ni con muchachas, dice él, porque era frecuente la homosexualidad, como digo, en Grecia, por ganar una carrera en la Olimpiada o una competencia en la Olimpiada. Pero nuestros ciudadanos van a querer ganar una victoria mucho más importante que la victoria en la Olimpiada. Y el interlocutor le pregunta, ¿y cuál es esa victoria? Y él responde, la victoria sobre los placeres. Quien la consigue vive feliz y quien no, todo lo contrario. La ideología de género nos dice que nosotros no podemos controlar nuestras pasiones y que por tanto si una persona tiene tendencia homosexual, es homosexual. Eso no es verdad. Uno puede tener tendencia homosexual y no realizar acciones homosexuales. Pero la ideología de género no quiere aceptar eso, porque por la vena freudiana de que hablaba antes, ¿verdad? No quiere aceptar eso. Quiere decir que es malo reprimir los deseos sexuales. No, no es malo. Lo que es bueno es la castidad. Y aquí hay una cosa, yo tengo un primo, pobre mi primo, siempre lo pongo como ejemplo, pero tengo 40 primos y cuento los dos lados, así que nadie tiene por qué saber quién es él. Pero un primo o sea, cuando era niño era amanerado y la familia se puso nerviosa y entonces cuando era adolescente le dieron pornografía como para que no se desviara, y eso es el error más grave que se puede cometer. Porque si tú metas a una persona por el placer, por el camino del placer sexual, eso no para nunca, siempre va a estar buscando nuevas experiencias. Bien, entonces mi primo terminó siendo homosexual. Y yo quiero mucho a mi primo, no, pero me da mucha lástima a mi primo. Y siempre me la ha dado por este asunto. Pero él hace como 4 años o 5, le decía a mi hermana, él es un poco menor que yo, le decía, Mari, me arrepiento de esto que he hecho yo con mi vida. Yo he debido casarme y tener hijos, casarme con una mujer y tener hijos, y tragarme esta cosa, porque ahora estoy solo como una ostra. Y yo me acuerdo que yo dije esto en un debate con una persona de la Fundación Iguales, un tipo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y él me dijo, bueno, pero si tuviera matrimonio homosexual, no habría sido así. Y yo digo, no, mentira. Él vive en Australia, donde hay matrimonio homosexual. No tiene nada que ver. La violación de la naturaleza tiene su propio castigo, vamos a decir así. Entonces, la misericordia tiene que llevar a dar la mano a esta gente para que se convierta. Ahora hay un proyecto en el Congreso que va a criminalizar las terapias psicológicas de reconversión. Eso es criminal. Eso es criminal. Ahí uno ve el fondo de esta ideología. No tiene ningún respeto por la libertad, es pura mentira. No tiene ninguna tolerancia. Esta gente que promueve la ideología de género quiere ser la medida de la humanidad. Y por eso les da rabia que haya alguien que quiera controlar sus pasiones. Les da rabia y quieren eliminarlo. Les voy a leer, déjame compartir pantalla, les voy a leer el texto de esta persona que fue víctima de la ideología de género y que tiene un testimonio muy bonito que antes no leí. Es Walter Heyer, él estuvo en Chile. Dice así, yo lo traduje, esto está en castellano en el libro de Pablo Muñoz Iturrieta. Dice, es intelectualmente deshonesto ignorar el hecho de que la cirugía nunca es un procedimiento médicamente necesario para tratar la disforia de género y que la administración de hormonas de género es perjudicial para la salud. Los activistas del transgénero contemporáneo, los descendientes de Kinsey, Benjamin y Moni, de quienes hablé antes, mantienen viva la práctica de la cirugía de cambio de género, la cual es médicamente innecesaria, mediante el control de la información publicada y tapando mediáticamente la investigación científica y las historias personales que hablan del arrepentimiento, la infelicidad y el suicidio de quienes se someten a dicha cirugía. Los resultados negativos solo se reconocen como una forma de culpar a la sociedad por su transfobia. Los transexuales que lamentan haber tomado este camino están llenos de vergüenza y remordimiento. Aquellos que lamentan su decisión no tienen cabida en un mundo de activismo por transgénero. En mi caso, porque él fue transexual, ¿verdad? Y se arrepintió. En mi caso, tomó años reunir el coraje para levantarme y hablar sobre el arrepentimiento.
Bien, esta gente que promueve la ideología de género te diría que a este señor hay que ponerlo preso por decir lo que está diciendo. Hay que ponerlo preso. No tiene nada que ver con la tolerancia, no tiene nada que ver con la misericordia. Es un engaño en el que lamentablemente han incurrido muchos clérigos, ¿verdad? Que ustedes conocen, hablan por los medios de comunicación todo el tiempo, porque ellos sí que hablan de los medios de comunicación. Los que dicen la verdad no tienen cabida en los medios de comunicación. Sí. Bien, profesor, y en honor al tiempo, la última pregunta, y bueno, y después de terminar la última pregunta, si usted quiere agregar algo, bienvenido sea. Y nada, terminar con preguntarle sobre si es que podría explicar el concepto de castidad, porque hoy en día se le malentiende mucho, o sea, eso, se caricaturiza mucho. Miren, la castidad tiene mala prensa, ¿verdad? Y la gente cree que, yo qué sé, que es mojigatería o que es no casarse como las monjas o los curas, pero no es eso. La castidad es el uso racional de la facultad generativa. Y también Jesús en una de las bienaventuranzas se refiere a ella. Él dice, bienaventurados los limpios de corazón. Siempre ha entendido la iglesia que se refiere a los castos, porque ellos verán a Dios. O sea, la castidad hace que la facultad generativa y el placer sexual ocupen su lugar, el lugar adecuado que tienen en la vida, que es un lugar importante. O sea, el cristianismo y la filosofía enseñan que la facultad generativa es sagrada. No es algo feo, no es algo sucio, es algo hermoso y sagrado. Hermoso y sagrado en el matrimonio y abierto a la procreación. Allí es hermoso y sagrado. Entonces, la castidad hace que uno pueda cultivar el uso debido a esta facultad y por tanto permite que uno ame ordenadamente. Una persona que no es casta, por ejemplo, no puede formar una familia estable. Yo tenía un amigo, abogado venezolano, que me decía que él era un Karamazov y me lo decía llorando. Me lo decía llorando por lo siguiente, porque él era incapaz de contenerse. Entonces se había casado con una mujer de la que había tenido 2 hijos, me parece que era, y como era incapaz de contenerse, acabó teniendo una querida y la mujer no soportó eso y lo dejó. Entonces se divorció, entre comillas, se casó civilmente con esta antigua querida, pero no se podía contener. Entonces continuó con sus prácticas, ¿verdad? Y la segunda, en un momento determinado, dijo, no puedo más, no puedo más. Y entonces también lo dejó. Y ahí fue cuando me dijo, yo no sé qué hacer con mi vida, y lo decía llorando, lo decía llorando. Uno, si no es casto, no puede formar una familia. La castidad es una virtud fundamental para formar una familia estable y para cumplir lo que el amor exige respecto de los hijos, ¿verdad? Santo Tomás dice que el que comete adulterio está ofendiendo a los hijos, y los está ofendiendo porque el que comete adulterio está rompiendo el ámbito en el que los hijos pueden ser criados de una manera amorosa y razonable, ¿verdad? Con el amor de padre y madre que los hijos necesitan, ¿ya? Bien, entonces la castidad para los casados es vivir la sexualidad en el matrimonio de una manera ordenada y no cometer adulterio y no usar métodos anticonceptivos tampoco. Bien. Antes del matrimonio, la castidad consiste en permanecer vírgenes hasta el matrimonio. Y si uno ha pecado, bueno, arrepentirse, si es católico, confesarse. Bien, y para los que viven el celibato, como las monjas o los curas, consiste en ser fiel, ¿verdad? Mantenerse virgen. Ahora, esta gente que promueve la ideología de género, le da rabia que haya gente que sea casta, le da rabia, porque ellos están entregados a las pasiones más bajas. Y muchos de ellos son ateos por eso, porque realmente el que se hunde en el placer físico acaba no viendo a Dios. Es lo que dice Jesús. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El que se hunde en el placer venéreo termina no viendo a Dios. Y es lo que dice Platón también. Quien consigue la victoria sobre los placeres es feliz, y quien no, todo lo contrario. Y dice, nuestros ciudadanos se apartarán del uso desordenado de los placeres venéreos porque saben que de ellos se siguen las mayores locuras.
y los mayores sacrilegios también. La gente que se mete por el camino de la lujuria no sabe dónde va a acabar, no sabe dónde va a acabar. ¿Ya? Bien, eso. Bien, Sí. profesor. Entonces, finalizamos la jornada de hoy. Muchas gracias por su ponencia, muchas gracias también por la valentía al decir todas estas verdades y decirle a los asistentes que el próximo martes finalizamos este ciclo de charlas formándonos para nuestros niños con la charla de Margarita Rojo, quien tratará sobre las consecuencias psicológicas del proyecto de educación sexual integral. Así que muchas gracias, profesor. Gracias, Emiliano, gracias. Chao. Chao a Bien, todos. nos vemos la próxima Sí, semana. Chao, que muy estén bien. bien. Chao. Sí.